iba por el pozo de Jacob y hay un cruce, pues, hay un encuentro entre la samaritana y Jesús, ¿no? Jesús estaba cansado porque también tenía su condición de humano, se cansó, tenía sed, así como tenemos calor nosotros ahora. Así estaba Jesús con calor, con sed, y se vio a esa mujer y vio el pozo ahí, ¿no? Entonces, como el pozo era tan profundo, le dijo a ella que tenía sus baldes y tenía sus cuerdas, le dijo a la samaritana: mujer, dame agua, que tengo sed. La samaritana, como viene de Samaria, un pueblo donde se adoraban falsos dioses, y también como era un judío, como Jesús no tenía que tener contacto pues con una samaritana. Entonces la samaritana se extrañó de que Jesús le haya hablado. Y también Jesús le dijo: mira, a partir de ahora soy yo el que te voy a dar agua, pero el agua viva, el agua que brota del corazón de Él, que da la salvación y que da la vida eterna, ¿no? Eso fue lo que le dijo Jesús a la samaritana. Y también le dijo, a partir de ese momento, aparte de adorarlo, vas a adorarlo verdaderamente. Verdaderamente vas a adorarlo en espíritu y en verdad, ¿no? ¿Por qué en espíritu? Porque Dios es espíritu, ¿no? Y sabemos que es malo decir mentiras, ¿verdad? El diablo es padre de la mentira. Y por eso siempre hay que decir la verdad. Por eso a partir de ahora vamos a ser adoradores de Dios, pero adoradores verdaderos. ¿Qué significa eso? Que vamos a ser adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Y ese pasaje estaba en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 21 al 24, ¿no? Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre, que sean los que los adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Miren, Jesús le dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Adoraban a falsos dioses, adoraban a falsos ídolos. Por eso Jesús le dice a la samaritana: ustedes tienen que adorar lo que conocen. ¿Y cómo la samaritana conoce a Dios? Porque ya lo está conociendo a Jesús. Y sabemos que Jesús es el Dios visible de un Dios invisible, ¿verdad? A través de Jesús podemos conocer a Dios. Si tú dices: ya quiero conocer a Dios, bueno, conócelo a Jesús. Estudia los evangelios de la Biblia y vas a conocer a Jesús. Conociendo a Jesús, vas a poder conocer a Dios. Porque Jesús es el Dios visible, ¿verdad? De un Dios invisible. Entonces, adoremos lo que conocemos. Si conocemos a Dios, adoremos a Dios, ¿no? Nosotros a veces adoramos falsos ídolos, ¿no? A veces queremos hacernos unos tatuajes, a veces queremos ponernos aretes y estamos como ídolos a la moda, ¿no? Dice en el Antiguo Testamento: el que se pone arete resulta ser un esclavo. Y cuando usted le pone un arete a un animal, imagínate, como que lo está identificando que ese animal le pertenece a uno. Entonces nosotros le pertenecemos ¿a qué? A la moda. Entonces
Ténganlo por seguro que si Jesucristo estuviera viviendo en este año con nosotros, no tuviera un tatuaje, ni se pusiera aretes. No. Entonces nosotros dejamos de desterrar esos ídolos de la moda, porque nuestro ídolo no tenemos que nosotros ver los aretes de Maluma, no tenemos que darnos cuenta los tatuajes de Messi. Tenemos que aferrarnos a la cruz de Cristo, ¿no? Nuestro ídolo va a ser Cristo. Entonces tenemos que parecernos a Él. En el Antiguo Testamento también las personas adoraban a los ángeles, ¿no? Pero eso es en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos que adorar solamente a Dios. Imagínense, en el libro de Números está un pasaje de Balán. Balán es un profeta. ¿Qué significa un profeta? Que hablaba de parte de Dios. Ese es un profeta. Entonces Balán tenía un poder, el poder de maldecir, el poder de bendecir. Imagínense. Si te bendecía a ti, prosperabas. Y si maldecía, se enfermaba, se moría y su descendencia también era maldecida. Entonces Balán tenía ese poder para bendecir y maldecir. Entonces había un rey de Moab que se llamaba Balac. Él lo quería contratar a Balán, lo quería contratar para maldecir al pueblo de Israel. Le venía a ofrecer oro, riquezas. Y claro, como también Balán es humano, a todo el mundo le gustan las riquezas, el oro y todo. Siempre consultaba con Dios para ver si daba a través su autorización para poder maldecir a Israel y poderse ganar unas bolsitas de oro, ¿verdad? Pero en todas las consultas, Dios siempre le dijo que tiene que bendecir al pueblo de Israel. Bueno, en una de esas entrevistas, él tenía que ya hablar con el rey de Moab y pasaba por un camino, andaba subido en un asno, ¿no? En una burrita que estaba ahí. Esta burrita en el camino había visto a un ángel y Balán no lo había visto, no quería ya caminar. La burrita ya tenía miedo de ese ángel, de ver algo extraño, sobrenatural, y hasta se acercó una cerca, se lastimó Balán y le comenzó a azotar a esta asna hasta que no quería moverse. Se quedó postrada al asno y no quería caminar. Y le volvió a pegar. ¿Qué te pasa? Vamos a caminar. Entonces, esta asna habló, ¿no? Y eso es lo que puede hacer el Señor. Puede hacer que hasta un animal hable, imagínense. Entonces la asna le comenzó a decir, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué me pega? Desde que era niña siempre te has subido en mi lomo y nunca te he dicho nada. Siempre he trabajado para ti, hemos cargado pasto todo el día, toda tu familia se ha subido encima de mi lomo y ahora tú me estás pegando. Sí, ¿por qué abusas de mí? ¿Qué te pasa? Y como Balán era un profeta y estaba acostumbrado a hablar con Dios y a escuchar a Dios, entonces no le asombró que esa asno hablara y le reclamara por qué le pegara, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en el libro de Números, capítulo 22, versículo 31. Después de que le había dado unos golpes al asna y el asno había hablado y le había reclamado que por qué le pegaba. Esto pasa en el libro de Números, capítulo 22, versículo 31. Entonces Yahvé abrió los ojos de Balán y vio al ángel de Yahvé de pie en medio camino con una espada desenvainada en la mano. Se arrodilló y se postró con su nariz en tierra.
Miren, ¿cuál ha haber sido la impresión de ver un gigante de no sé cuántos metros, con unas alas y con una tremenda espada? ¿Ah? ¿Cuál fue la impresión de Balaam? Se arrodilló, puso su rostro en tierra. ¿Ah? Eso es un signo de adoración, ¿no? Antes eran como ver un ángel, era como que se presentara el mismo Dios. Por eso es que Balaam hizo ese gesto de arrodillarse. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, solamente tenemos que adorar a Dios, no a ningún ángel, ni a ningún santo, solamente a Dios, la adoración. Ya. Inclusive el mismo Jesús dice que tienen que adorar. Como estábamos nosotros cantando la canción de Submérgete, que estaba en un desierto, pasamos por el desierto de las pruebas, para venir acá tuvimos que pasar por un desierto, ¿verdad? Para estar aquí sentados. Para yo estar diciendo lo que estoy diciendo ahora, tuve que pasar por un desierto también. Bueno, entonces Jesús también pasó por un desierto. Y miren lo que pasó con Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 10. Dice Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. ¿Se pueden imaginar qué insolente es Satanás? Que al mismo Jesús quería que se postre. Y Jesús nos enseña que al único que tenemos que adorar es a Dios. Y le enseñó al demonio. Y le dijo a Satanás eso. Entonces la iglesia nos ha enseñado a solamente adorar a Dios. ¿Qué pasa? Dice, tienen ahí una Virgen María, tienen una imagen de los santos, tienen por acá unos beatos, tienen por aquí la imagen de un papa. Bueno, nosotros podemos venerar, ¿no? Nosotros veneramos a nuestra Madre, la Virgen María. Nosotros veneramos a un santo, a un beato, porque han sido ejemplos también para nosotros, ¿no? Ejemplos de conversión, ejemplos para poder llegar a la vida eterna, que esa es la finalidad. Entonces también podemos venerar a los ángeles también. Cada uno de nosotros tiene un ángel también, un ángel de la guarda, que nos está cuidando, ¿no? Entonces solamente podemos adorar a Dios y venerar a los ángeles, arcángeles, santos, a Virgen, a la Virgen María. A ellos los veneramos. Entonces la adoración es el acto religioso que solamente se puede ofrecer al dueño del universo, solamente a Dios. Es ahí su dignidad y ahí está su fuerza única. Por eso también nosotros cuando vamos a la iglesia, nosotros nos hacemos el gesto, ¿no?, de arrodillarnos, ¿no? Hacemos la genuflexión, pero ante el sagrado, ante Jesucristo, ¿no? También. Jesucristo también, que está en la oración. Podemos hacer una oración de una larga reflexión también, y también expresar lo que dice Santa Angélica de Foligno, que dice que es recogerse en unidad y sumergirse en el abismo infinito de Dios. Miren, pues estamos cantando Submérgete, ¿no? Así mismo coincidimos con este pensamiento. Nos sumergimos en el abismo infinito de Dios. Entonces, orar también significa también guardar silencio delante de Dios. Esto es una forma de respeto. Y hasta Job, en el libro de Job, capítulo 40, versículo 3 al 4, Job está de frente con Dios. Ellos también conversaban. Y exclamó Job
en el libro 40, capítulo 3 a 4. Hablé con ligereza. ¿Qué te contestaré? Prefiero ponerme la mano en la boca. Mira, mucha gente está delante de Dios y no sabe qué decir, ni qué hacer y todo. Entonces, mire, Job, tener comunicación directa con Dios, dice, chuzo, porque si hablo la voy a embarrar, mejor guardo silencio. Prefiero guardar silencio, prefiero taparme la boca. Entonces él prefirió el silencio. Y el silencio sirve también para poder reflexionar, porque Dios también, de lo que tú piensas, Dios también Él puede escuchar hasta tus pensamientos. Dice también San Gregorio Nacianciano, que fue uno de los primeros, fue un patriarca, ¿no? Y indicó que adorar es elevar a Dios un himno de silencio. Y también indica que cuando uno se acerca a Dios es como cuando uno se sube a una montaña. Cuando se sube a una montaña, ustedes se han subido en la sierra, ven que esos montes que tienen tantos miles de metros de altura, comienzan en medio camino, entonces ya comienzan a tener fuerza, ya comienzan ya a respirar menos. Entonces dice San Gregorio de Nacianceno, dice que cuando uno más sube a una montaña, el aire se está enrareciendo, pero es que el aire se hace más denso porque ya hay menos oxígeno, ¿no? Y así mismo es cuando uno se acerca a Dios. Cuando uno se acerca a Dios, coincide también en un guardar silencio que se intenta explicar lo inefable. ¿Qué es lo inefable? Algo que uno no conoce, algo que no es indescriptible, algo que es inarrable porque ni siquiera nos podemos imaginar, porque no hemos conocido a Dios, no lo hemos visto el rostro de Dios. Entonces, como no conocemos el rostro de Dios, no podemos ni siquiera imaginar cómo es. Por eso es que dicen que es inefable, es inarrable. Y también cuando estemos en adoración podemos hacerlo con palabras breves, como amén, Jesucristo es el amén. Así está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así habla el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Miren, mucha gente cree que Jesucristo existe cuando nació en Belén y todo, ¿no? Pero Jesucristo ya existía. Jesucristo es la palabra es Jesucristo, y la palabra ya existía, y por medio de la palabra se creó todo el universo. Por eso es importante. Si por medio de la palabra se creó el universo, también es importante la palabra humana de uno, dice, ¿verdad? Si yo digo, yo no sirvo para nada, yo soy mediocre, yo soy tonto, nunca me voy a superar, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a atarme, ¿no? Si uno mismo dice eso, o uno mismo ata a otra persona a eso, usted le está diciendo que va a ser así. Y si Dios por medio de la palabra hizo el mundo, nosotros por medio de la palabra también podemos labrar un destino, un futuro. Ese es el poder de la palabra también. Nosotros tenemos por eso es que también no hay que murmurar, no hay que chismear, no hay que hablar mal del prójimo, ¿verdad? Y siempre hay que decir, voy a salir adelante, de aquí voy a estudiar, de aquí voy a ser un profesional, de aquí voy a conseguir trabajo. Yo ya me visualizo que voy a tener una familia, voy a tener unos buenos niños, yo visualizo que voy a ser feliz, yo visualizo que voy a dejar todos los vicios, todo. Voy a ser hijo de Dios, Dios me va a tratar bien, yo voy a vestirme bien, no me va a faltar nada,
ni a mí ni a mi familia. Dios me va a bendecir a mí, me va a bendecir a mi familia. Y comienzas a hablar, bendecir, bendecir. Y bendecirte a ti, bendecir a los que están al lado tuyo, bendecir a tu entorno, y vas a ver la bendición de Dios. ¿Cómo va a obrar en la vida de cada uno de nosotros? ¿Ah? La palabra es importante. Si la palabra de Dios es importante, Cristo es importante porque es la palabra. La palabra de nosotros también es importante, la palabra humana. Y adentro de nosotros habita Dios, habita el Espíritu Santo. Por eso es que es importante el bautismo, porque a través del bautismo recibimos el Espíritu Santo. Y también cuando estamos ya frente a Jesús, en la Eucaristía, en la adoración, podemos preguntar si adorar es digno del hombre, que si es digno del hombre. Entre uno más adora a Dios, uno más se dignifica. No puede ser un acto de indignación adorar a Dios, porque estamos orando al dueño de todo, ¿no? Nos estamos dignificando, nos estamos haciendo hijos suyos. Si estudiamos y algún día podemos ser abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, está muy bien, es un título que tenemos nosotros. Pero el más importante título siempre va a ser hijo de Dios, ¿no? En el infierno también hay abogados, arquitectos, ingenieros y de todas las profesiones. Pero lo más importante es ser hijo de Dios. Ese es el más importante título que ustedes tienen que conseguir y ya lo están consiguiendo. Entonces el acto de adoración nos dignifica. No nos humilla. La gente cree que se humilla. Es más, es un acto de humildad. Pero dice, deroga su dignidad. Adorar es realmente digno de Dios. Bueno, nosotros somos la iglesia, ¿no? Nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros, cuando adoramos a Dios, nos convertimos en la iglesia. Mi iglesia militante. Mi iglesia militante que estamos aquí en la tierra. Cada uno de ustedes es como un pequeño ladrillo de esa iglesia, ¿no? Es como un pequeño ladrillo de esa iglesia. Ahora imagínense una iglesia que no tenga ladrillo, que se le ven unos huecos en la pared, ¿no? Ahí faltamos nosotros ahí, tenemos que encajar ahí. Por eso es importante que nosotros nos convertamos en iglesia. Y nos convertimos en iglesia militante adorando a Dios. Y en ese momento de oración, arriba también están adorando la iglesia celestial. Nos unimos las dos iglesias y adoramos a Dios. Entonces es importante que nos constituyamos como iglesia. Por eso es importante recibir los sacramentos, recibir el bautismo, para que esa iglesia no se vea ahí, con esos huequitos ahí, que se le ve, se ve feo, una iglesia así sin ladrillos ahí. No tiene estética, por ahí se suben los ratones, hasta los alacranes se suben ahí. Entonces, constituyamos la iglesia, adoremos a Dios. Dice, ¿acaso Dios será como esos soberanos orientales que inventaron para sí la adoración? Dice, miren, Dios no necesita de nosotros, no necesita que lo adoremos. Dios va a seguir siendo Dios si lo adoramos o no lo adoramos. Nosotros somos los que necesitamos de Dios, ¿no? No, que me están obligando a adorar. Nadie lo puede obligar, ni es un deber. La adoración es un privilegio que tenemos nosotros. Y más que un privilegio, es una necesidad. Nosotros adoramos a Dios por necesidad, porque nosotros necesitamos adorar a alguien majestuoso.